quiero dar las gracias así públicamente a la Fundación Canaria Siglo XXI y a cada uno de los que participan en esta mesa redonda. Cada uno aportará algo de lo que tiene experiencia, de lo que sabe, en este caso mucho más de lo que ha vivido que de lo que puede haber leído, porque hay experiencias que no se olvidan. Y me gustaría comenzar con una frase del Papa Juan Pablo II, pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad Central en el 82, llamada Universidad Central de Madrid, ¿no? Él decía en ese año: una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. Si nosotros queremos mirar la Semana Santa como manifestación cultural, lo es porque, como dice el Papa, responde a un pueblo que ha vivido, ha acogido plenamente la fe, o lo ha intentado, la ha pensado y la ha querido vivir con fidelidad. Por eso, la fe cristiana en torno a la Semana Santa, como en pocos otros espacios, ha expresado de una manera más que extraordinaria, en esas múltiples expresiones de la cultura, la propia fe. El arte en todas sus manifestaciones, la escultura, la pintura, la música, expresiones teatrales, literarias. En todas esas manifestaciones ha sabido acoger la fe y plasmarla de una manera original. En Canarias, como en tantas dimensiones de nuestra cultura, somos crisol de pueblos distintos y de experiencias diferentes. Somos una crisola de identidad. Nosotros podemos decir que olemos a Castilla, que olemos a Andalucía, que olemos a Zamora, que olemos a Mallorca, que olemos a Venezuela, a Centroamérica, a Argentina. Entre nosotros hay experiencias que nacen del corazón de la vieja Europa, Italia, Alemania, Inglaterra, mucho tenemos de Inglaterra, y todo esto y más, y en lo que hemos sabido acoger, se convierte en nuestra propia identidad. Hemos sido enriquecidos por otras culturas que han venido con otras personas que se han ido estableciendo en nuestro suelo durante siglos. Han venido las personas y han traído con ellas sus experiencias, sus valores, su fe, ese crisol que deja ver entre nosotros una peculiaridad, una belleza peculiar. El directorio de la Piedad Popular y de la liturgia hace un comentario que a mí me parece fundamental en esta mesa redonda, ¿no? Sobre todo porque cuando habla de la Semana Santa, dice que en ella la Iglesia celebra los misterios de la salvación. Eso está claro, la muerte y resurrección del Señor, ¿no? Los últimos días de su vida aquí entre nosotros, y comenzando por su entrada en Jerusalén. Y continúa con este párrafo que a mí me gustaría poderlo memorizar, de lo importante que me parece. Dice: es muy intensa la participación del pueblo en los ritos de la Semana Santa. Algunos muestran todavía señales de su origen en el ámbito de la piedad popular. Sin embargo, ha sucedido que a lo largo de los siglos se ha producido en los ritos de la Semana Santa una especie de paralelismo celebrativo, por lo cual se dan prácticamente dos ciclos con planteamientos diversos. Uno rigurosamente litúrgico, otro caracterizado por ejercicios de piedad específicos, sobre todo a través de las procesiones. Esta diferencia se debería como reconducir, armonizar entre las celebraciones litúrgicas y los ejercicios de piedad. En relación con la Semana Santa, el amor y el cuidado de las manifestaciones de piedad tradicionalmente estimadas por el pueblo debe llevar necesariamente a valorar la acción litúrgica.
y la acción litúrgica a valorar las manifestaciones o los actos de la piedad del pueblo. Por eso todo lo que cada uno de ustedes puedan comentar, introducir, manifestar en este momento viene a enriquecer la experiencia que cada uno de nosotros tiene de la Semana Santa. Yo estaba pensando hace un ratito en un ejemplo que me cuenta mucho mi madre. Es un poco sencillo, pero me parece que es muy elocuente. Ella siempre dice que cuando hizo la primera comunión en Redondo, lo alto de Icó, no había ermita. Y hizo la primera comunión debajo de la higuera de la casa de su abuelo. Yo me lo imagino, ella me lo cuenta con todo detalle. O sea, esa higuera, para mi madre, no es un árbol que da higo. O sea, la experiencia religiosa vivida en un determinado lugar convierte a esa higuera, para ella, en templo. El pueblo asume manifestaciones externas en la calle, imágenes, olores, colores, ropa. Ya no es solo un signo, se convierte en algo vivido, en algo experimentado, ¿no? Aquel año en el que pasó el señor difunto por delante de mí fue el año en el que murió mi abuelo. Eso hace que el señor difunto ya no sea una imagen que un escultor hace para representar la muerte de Jesús, sino que se convierte en parte de la vida de ese que lo contempla. Entonces, me parece que no estamos hablando de experiencias teóricas, académicas, estamos hablando sobre todo de experiencias de vida. Bueno, dicho esto, y que solo sea como punto de arranque malamente, como diría mi abuelo, quisiera presentar en primer lugar a quien le quiero dejar la palabra en este momento, Carlos Rodríguez Morales, en calidad de historiador, para que nos ofrezca su aproximación al devenir histórico de la Semana Santa en Canarias. Carlos Rodríguez Morales, que es muy joven, nació en el 74, ¿no? Los que somos de la década de los 60, evidentemente te vemos muy joven. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, tras defender su tesis doctoral titulada Los conventos agustinos en Canarias, arte y religiosidad en la sociedad insular durante la época moderna. Es también licenciado en Geografía e Historia y en Ciencias de la Información por la misma universidad, especialista universitario en Archivística por la UNED y la Fundación Carlos Amberes, es técnico superior del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y tanto en esa faceta como en su labor investigadora es cotidiano en su trabajo con fuentes documentales, por lo que ha ido ampliando su formación en diversos cursos sobre paleografía diplomática. Sus investigaciones se centran en los siglos XVI, XVII, XVIII. Se han concentrado además en la edición de fuentes, particularmente entre Andalucía y Canarias, la religiosidad, la iconografía. Por todo ello, creo que su aportación a esta mesa redonda va a ser extraordinaria. Él es miembro de número del Instituto de Estudios Canarios y forma parte de la Junta Directiva como conservador y es presidente de la sección de arte. Es académico correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel en su sección de pintura. Esto es poco y es mucho más. Carlos, gracias por aceptar participar y enriquecer esta mesa de debate. Bien, buenas tardes a todos, se me escucha, ¿verdad? Agradezco a la Fundación Canarias Siglo XXI la invitación a participar en esta mesa redonda y a don Juan Pedro Rivero por su presentación y por haber pensado que mi aportación respecto al tema propuesto podría ser interesante. Saludo también al resto de los participantes, cuyos perfiles, ya lo iremos viendo, expresan la variedad de enfoques, de puntos de vista y de vivencias que confluyen en la Semana Santa como expresión religiosa y cultural. Para ceñirme al tiempo estipulado para cada uno de nosotros, me centraré solo en algunas reflexiones muy personales
que, aunque apoyadas en algunos casos en datos, digamos, objetivos, en datos históricos, no tienen en realidad más valor que el de ser mi propia opinión y son perfectamente discutibles. Frente a la tentación de valorar la forma o las formas en las que se celebra la Semana Santa en las islas como algo genuino e inmutable, una simple ojeada nos ofrece un panorama variado. Variado primero en cuanto a su expresión en cada isla, en cada localidad, y variado también si analizamos cada caso respecto a su propio devenir, a cómo se ha vivido a lo largo del tiempo, a cómo se ha ido transformando. Sería muy interesante, y me parece que es un trabajo en cierto modo pendiente, tratar de caracterizar si ha habido formas y modelos comunes y coincidentes que permitan no solo hablar de Semana Santa en Canarias, sino también de Semana Santa canaria. Si tras la variedad, o a pesar de ella, ha habido aquí una manera particular de vivir este importante periodo del calendario litúrgico, tanto en su estructura, en su planteamiento, como, por así decirlo, en su apariencia. Y se me ocurren algunos aspectos que permiten al menos considerar que sí, que así ha sido. Por ejemplo, las procesiones, donde las hubo o las hay, de la oración en el huerto, solían tener lugar aquí el lunes santo. Las de las lágrimas de San Pedro el martes santo, las del Nazareno el miércoles. Esta distribución en realidad no obedece a ninguna prescripción litúrgica o dictada por las autoridades eclesiásticas y quizá se fue conformando en Canarias por imitación entre las distintas localidades y también debido a otro posible factor, la vinculación, aunque no privativa o exclusiva, de algunas de estas devociones a determinadas órdenes religiosas o a cofradías con determinado perfil. Y está pendiente también valorar si hubo, por así decirlo, movimientos piadosos originales que tuvieron las islas como ámbito de difusión propio, no como un simple eco de lo que sucedía en otras partes por imitación. Sirva como ejemplo una iconografía peculiar, la de Cristo Predicador, que plantea el momento en el que el Señor fue ungido por la mujer pecadora, identificada con María Magdalena arrodillada a sus pies. En Icod de los Vinos, donde se documenta el caso más temprano, quizá el que fija la iconografía y la costumbre, esta procesión comenzó a celebrarse en 1658, solo 4 años después en Garachico, en 1665 en el Realejo de Abajo, en 1667 en La Orotava, al año siguiente en Las Palmas, en 1672 en La Laguna y ya en 1682 en Santa Cruz de Tenerife. Este encadenamiento de fechas tan próximas no debe ser casual. Pienso que es en procesos como este donde debe rastrearse, al menos desde el punto de vista histórico, una posible identidad de la Semana Santa isleña. Y aquí se nos presenta una idea que puede ser conflictiva, puesto que la Semana Santa, como cualquier otra manifestación viva, no solo puede ser objeto de modificaciones, sino que casi podría decirse que las necesita. Porque como canta Jorge Drexler en una canción precisamente titulada Movimiento, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. A mí no me parece mal que se incorporen, por ejemplo, nuevas esculturas, nuevos pasos, que se asuman gustos foráneos, desde la forma de ataviar las imágenes hasta la música procesional, pasando incluso por algo tan sutil como puede ser el olor del incienso. Una de las riquezas de la Semana Santa como expresión cultural en no pocas poblaciones del archipiélago es precisamente la suma de aportaciones, cómo se adaptaron y asumieron piezas flamencas, andaluzas, genovesas, castellanas e hispanoamericanas junto, naturalmente, a las hechas aquí. ¿Quién puede decir que el Cristo de la Laguna, probablemente flamenco, no es canario? O el Señor de la Piedra Fría, una imagen llegada desde México hasta Santa Cruz de la Palma, o el Cristo de la Misericordia, que llegó desde Sevilla hasta la pequeña localidad de Los Silos. En cierto modo, y entiéndase el sentido que aquí le doy, son tan canarios como la Dolorosa del Miércoles Santo de Las Palmas, obra de José Luján Pérez. ¿Cuál es la clave? En primer lugar, durante mucho tiempo era casi inevitable recurrir a mercados foráneos para dotar a los templos y a los hogares isleños de objetos devocionales, litúrgicos y suntuarios. La precariedad de los talleres de las islas y el frecuente contacto comercial con el sur y el norte de Europa, principalmente, facilitaron este proceso. Luego, cuando ya hubo aquí
de forma estable artistas capaces de satisfacer estas demandas, escultores, pintores, bordadores, plateros, se siguió optando en ocasiones por recurrir a mercados prestigiosos foráneos y de alguna forma esto se ha mantenido hasta la actualidad. Casi podría decirse, y puede resultar paradójico, que las aportaciones foráneas son algo genuinamente canario. Pero en mi opinión, lo que se hizo históricamente fue, si vale la expresión, aclimatar estas aportaciones, hacerlas propias, insertarlas en el contexto y en el gusto local. Por eso no es lo mismo, o al menos a mí no me merece la misma valoración, una escultura sevillana, por poner un caso, vestida conforme a la tradición canaria, incluso con textiles también llegados de fuera, sobre una base de plata labrada por artistas isleños, conforme a un estilo que tenemos aquí, que es propio, en un paso de pequeñas dimensiones, que la misma escultura con todo un aparato devocional en el que no podemos reconocer nada vinculado a nuestra tradición. La idea en la que me he centrado y que pretendo transmitir, para resumir y para concluir, es que conocer y valorar nuestra historia y nuestro patrimonio nos puede proporcionar referencias para afrontar cambios cuando sea necesario. El tema, tanto los aspectos que he tratado como en general, dan para muchísimo más, soy consciente, así que está más que justificado que sigamos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y ya podemos ver que esta píldora es extraordinaria, ¿no? Ya tenía yo ganas de seguirte escuchando. Bueno, pero seguimos dando voces. Vamos a dar un saltito a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a escuchar a alguien de la Iglesia Diocesana de Canarias, nuestra hermana Iglesia de Canarias, Elías Said León. Me dice que no relate su currículum. Me dice, di que soy solo sacerdote y párroco de San Lorenzo y de la Milagrosa. Voy a ser coherente y fiel porque él es amigo y hay que tratarlo como amigo. Dice que esa es su presentación y eso es lo que voy a decir. Sin embargo, me guardo para mí, que es un experto en historia de la Iglesia, que es investigador y docente, que ha publicado mucho y además que hemos publicado en algún aula y cátedra universitaria recientemente, ¿no? Elías, muchas gracias por querer participar y sobre todo por tu humildad, ¿no? Bueno, gracias. Quiero evitarme pues todo aquello que en el fondo no engrandece a la persona, pero sí hace grande lo que vamos a tratar. Voy a querer ser más simple, no tanto en la reflexión histórica, sino que me voy a detener, si fuera posible, en lo pastoral, que yo creo que es vinculante a cualquier iglesia o diócesis o región en la que se expresa la fe en Cristo. Como la nuestra, la Semana Santa es bastante viva, la tenemos siempre meditada. Algunos quieren ver en ella pues cambios, otros quieren ver tradición, otros solo arte, otros solo una expresión cultural. Como todo eso está ahí y no hay que negarlo, sino que vivirlo, hay que disfrutar con esas experiencias. Yo quiero pensar eso con ustedes, ¿no? Porque es un tiempo común. El de la Semana Santa, la manera que se me ocurría
de hablarla con ustedes es como un tiempo común de encuentro, donde tú vienes por lo que quieres. De las cosas que hay, tú vienes libremente a lo que quieres, incluido a nada, a simplemente estar. Pues ese simplemente estar es positivo cuando pastoralmente nos tenemos que enfrentar a que alguien quiere estar y conocer al Señor, ¿no? Y conocer al Señor a lo mejor es lo que debería ser el objeto de los que estamos en la tramoya, detrás, los que estamos en todo el escenario presentando un bonito proceso donde se recuerda un acontecimiento feliz, porque fue feliz, fue fracasado, pero al final acabó en victoria. Dios tuvo la última palabra. Pues ese acontecimiento feliz que tanta tragedia nos inspira, tanto dolor nos conmueve, es un diálogo. En el fondo es un diálogo entre el suceso en sí y Dios con nosotros. Dios quiere expresar y recordarnos que eso es vida para aquel que la coge, ¿no? Es, en definitiva, un momento de especial encuentro con ese Dios que es invisible y que es eterno. Sin intentar hacer homilía, ¿no? Yo me parece subrayable el aspecto vital, desde el costalero hasta el que pone las flores, pasando por la señora que atiende con cuidado que las cosas estén organizadas, que mira porque todo esté lo más digno posible, pues toda esa vitalidad que esconde no es solamente por un escaparate, creo que es así, sino que además de que es un escaparate, no cabe duda de que detrás se esconde belleza, pasión, se esconde teatralidad, se esconde también sentimientos. Detrás de todo eso hay un deseo vital de comunicar una enseñanza, una verdad, un saber que pasó de aquella manera o de otra. El tiempo pues también ha edulcorado, ha inflado o ha atenuado determinados aspectos de aquella realidad, o simplemente no nos llegó la información completa, solo un registro que ha quedado grabado en esculturas, en pinturas, que ha grabado en signos que la Iglesia ha querido retomar. En definitiva, yo me quedo, para no cansarles, con estas dos ideas. Me gustaría, a lo largo de la exposición que vamos a tener todos, redundar en el aspecto vital, que es la Semana Santa, como reacción del pueblo de Dios que quiere encontrarse con su Dios, y también como un encuentro humano, social, donde subyacen distintas realidades, que algunas criticables, otras aceptables. En definitiva, un encuentro para poder aterrizar en una conclusión que daré al final, si tengo la oportunidad. Muchas gracias, Elías. Ya podemos ver que esto se anima, ¿no? Carlos Rodríguez Morales antes nos hablaba de esas manifestaciones variadas, podemos decir rostros, y Elías ahora nos ha invitado a entrar, ¿no? Búsquedas diversas también, deseo, búsqueda, alma. La Semana Santa también tiene alma. Pues vamos a dar un saltito de nosotros los sacerdotes, cuando se nos ocurre a alguno decir Isla Menor, los curas de
La Palma, La Gomera y El Hierro nos muerden la yugular, ¿no? Y especialmente los de La Gomera, dice, no, ¿qué isla menor? Si nosotros somos el centro de la provincia, alrededor de nosotros están las demás islas, ¿no? Pues sin decir que nos vamos a una isla menor, sino a la isla bonita, vamos a darnos también ese salto después de agradecer a Elías su aportación. Damos la bienvenida a Víctor Hernández Correa. Él es técnico del Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, investigador sensible con el eco histórico y artístico de la experiencia religiosa en Canarias en general y en su Isla del Alma en particular. Muchas gracias por aceptar, Víctor. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y me alegra muchísimo que al menos a través de este medio virtual podamos ver el rostro y los años que han pasado. Muchas gracias. Activa el sonido. La fundación. Se oye con un poquito de distorsión. Digo, Se te oye muy mal, Víctor. Apenas se te entiende. Es como replicando, saltando. No sé si alguien podría ayudarte. Con retorno. Sí. No se te oye bien. Pasamos al siguiente si quieres. Sí, tal vez mientras intentas a lo mejor arreglarlo, a lo mejor poniéndote cascos si puedes, si los tienes, pues damos un saltillo de nuevo a la isla de Tenerife, a un rostro de mujer. Como dice decía el Papa Juan Pablo II, hay muchas maneras de vivir la fe y hay un genio femenino también en la experiencia religiosa. Vamos a pasar a quien nos ofrece una visión de conjunto de su experiencia, ¿no? Esas dimensiones de la experiencia cofrade en primera línea. Ya me imagino yo limpiando plata, preparando vela. María del Mar Cabrera Carballo es técnico especialista en jardín de infancia y técnico superior en dirección de cocina. Es cofrade de la Real, muy ilustre y capitular Cofradía de la Flagelación, Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo de los Remedios. Cofradía del Santísimo Cristo de Burgos y Nuestra Señora de la Cinta y de la Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Cristo Predicador. Y un aspecto muy peculiar de su experiencia en torno a la Semana Santa es que fue presidenta de la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de la Laguna, además de pregonera de la Semana Santa de la Laguna el año 2018 y pregonera de María Santísima de los Dolores en la Cuesta de Argijón con anterioridad al año 2014. Pues María del Mar, muchas gracias por aceptar y compartir con nosotros la experiencia cofrade, que es también muy peculiar de nuestra Semana Santa en Canarias. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes por invitarme a participar en esta mesa redonda y voy a intentar transmitirles lo que yo siento y mis vivencias un poco en estos años en los que he estado al frente de la cofradía y de la Junta de Hermandades y ahora mismo pues seguimos luchando y seguimos trabajando desde las cofradías. Semana Santa en la plaza, en la calle y en el interior de uno mismo. Quiero intentar transmitirles a ustedes cómo siento y vivo yo la Semana Santa. Desde muy pequeñas, mis padres nos llevaban a mi hermana y a mí a las procesiones, todos los días de Semana Santa.
el Jueves Santo a los monumentos, a la procesión de madrugada y a la manga, también el Sábado Santo y por supuesto a los cultos. Gracias a las cofradías, aprendí paso a paso cómo sucedió la pasión y muerte del Señor y quiénes fueron y cuál fue el papel de cada uno de los protagonistas de aquel drama santo. De no ser por ellos, por nuestros mayores, muchos ignoraríamos en el tiempo actual esta historia de amor inmenso de Jesucristo a los hombres. Siempre me atrajo la Semana Santa. Recuerdo que con 14 años deseaba procesionar. Pero lamentablemente en aquellos tiempos de nuestra juventud, las chicas no tenían sitio en las cofradías, de modo que lo intentábamos, pero no era posible. Y así la vida siguió hasta que en 1994, por acompañar a mi hermana a cumplir una promesa, acabamos ingresando en la cofradía de la Flagelación como damas de mantilla. Aquella fue para mí una experiencia imborrable. Me parecía increíble verme acompañando a la Virgen de las Angustias el primer martes santo que procesioné. Algunos años más tarde, mis hijos y sobrinos salían también con nosotras y con el tiempo lo hizo también mi esposo. Fui formando parte de diferentes juntas de gobierno y desempeñando distintos cargos en mi cofradía. Camarera de la Virgen, tesorera, secretaria, maestra de ceremonias. Fueron años de mucho trabajo y de compartir esfuerzos. Los cofrades nos revestimos con un mismo hábito y una misma manera de reverenciar y arropar nuestro paso. Aparecemos juntos en la misma fotografía, la que plasma el entusiasmo y el sacrificio de todos y cada uno para que la conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo que celebramos cada año luzca en su máximo esplendor, brillantez y solemnidad. No salimos a la calle con la intención de que nos vean. Si nos ven es precisamente porque salimos. Somos conscientes en nuestras hermandades de que una de nuestras labores es evangelizar mediante la catequesis de nuestras cofradías fuera de nuestros templos, que debemos hacernos presentes. Salimos acompañando a nuestras imágenes con paz, con serenidad, con la alegría de proclamar públicamente que somos cristianos, que creemos firmemente en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos cada año a las calles para mostrarle a la laguna cómo camina nuestro Señor Jesucristo y la Virgen sobre una alfombra de dolor y cómo se engarzan las oraciones y las miradas de los fieles a una madre destrozada por el sufrimiento. Al doblar otra vez las esquinas de la noche, debajo de las estrellas o de las nubes, con nuestro caminar lento para prestarle nuestros pies a cada imagen, para que recorran las calles y las plazas pregonando los símbolos de nuestra fe. Pasado el tiempo, entré a formar parte del comité de la Junta de Hermandades. Es una época que también recuerdo con mucho cariño, a pesar de la enorme cantidad de trabajo, de las muchas reuniones, de tanto que había que organizar y que mantener. Fueron muchas nuestras ganas y nuestro empeño en innovar y nuestras ansias de mejorar. La Semana Santa de la Laguna cuenta con 3 pilares inseparables y que están en continuo contacto: el Obispado, la Junta de Hermandades y Cofradías y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Recuerdo el día de mi toma de posesión como miembro del comité de la Junta de Hermandades y Cofradías en la capilla de aquel obispado antes del incendio. Lo viví como un día importantísimo, como el comienzo de una nueva etapa. En la sede de la Junta de Hermandades, situada en la Casa de la Juventud, trabajamos la preparación y presentación de los carteles y programas, organizamos y realizamos plenos, organizamos cursos de protocolo, presentación de libros, promovimos a través de una campaña en tiendas y comercios que decoraran los escaparates con belenes, inauguramos exposiciones de cruces, fotos, pinturas, lanzamos la revista Arca y colaboramos coordinando el voluntariado en las peregrinaciones de la Virgen de Candelaria. Desde hace años y en colaboración con el Ayuntamiento se realiza y se presentan exposiciones para hacer en el comienzo de la Cuaresma, conciertos, viacrucis y un sinfín de actos. Señalar en este sentido que todas estas iniciativas se siguen manteniendo y aunque el pasado año y nos encontramos pasando por una situación excepcional, la Junta de Hermandades sigue presente y al frente de todas las actividades propias de la Semana Santa en nuestra ciudad. Fui desempeñando los cargos de tesorera, secretaria, vicepresidenta y luego presidenta de la Junta de Hermandades y Cofradías.
cargos todos ellos que asumí con mucha responsabilidad y que acepté sintiéndome muy honrada, siendo consciente de los retos a los que me enfrentaba, y tengo que decir que siempre me sentí arropada por los compañeros del comité, el señor obispo, el delegado episcopal y los cofrades allegados. Entregar la medalla de la Junta de Hermandades en Tierra Santa al superior de los padres franciscanos, entrar en contacto con el Consejo General de Hermandades de Sevilla, conseguir que se materializara el sueño de producir y editar el documental Pasos en el Aire, asistir al acto de la entrega por el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna de la Medalla de Oro de la ciudad a la Junta de Hermandades y muchos actos más han sido momentos memorables vividos. Las cofradías no son instituciones que giren en torno a dos procesiones, una la del día que corresponde a su titular y otra el Viernes Santo. Para quien no conozca su funcionamiento, debo decir que en esos grupos de personas, distintas en su condición social, profesional, intelectual, pero muy parecidos en su idea del verdadero compromiso y de la preservación de nuestra tradición cristiana, se forjan amistades duraderas. Se crean relaciones personales que son tremendamente importantes y que nos fortalecen y enriquecen y que nos hacen crecer mientras compartimos multitud de vivencias y avatares, a veces durante toda la vida. Trasladamos nuestra fe a nuestro entorno familiar, trabajo, amistades, a la sociedad entera. Conocemos el significado de las palabras entrega, dar, compartir, ayudar, colaborar, perdonar, unir, y verbos que orientan y ordenan nuestra vida como cristianos. La Semana Santa se vive con mucha intensidad en las hermandades y cofradías. Nos pasamos el año pensando en las cosas que debemos y podemos mejorar. Contamos los días que faltan para que llegue el día de nuestra salida y de que esté todo listo para nuestra tan ansiada estación de penitencia. Debemos tener todos los enseres limpios, ordenados y clasificados, lavar y planchar los hábitos de los niños, las cuelgas dalmáticas, casullas, enaguas, trajes de las imágenes, incensarios, navetas, velas, pilas, parafina, carbón, mucho incienso y arreglos florales. Todo un sinfín de detalles. Cada uno quiere dar lo mejor de sí mismo para poder transmitirlo a los demás. Así pues, nos queda preparar la ceremonia religiosa con nuestro conciliar y empezamos a vivir lo que se aproxima ya antes de nuestra salida. Debemos estar pendientes cada uno de los detalles, colocar los faroles y la cruz guía en la calle, de que la cofradía salga alineada, por parejas, con la distancia precisa y marcada entre sus miembros, de sacar el primer paso, de continuar caminando para sacar el segundo y hasta un tercero. Ocuparnos de que los niños vayan en orden y en silencio, de los acompañantes que dirigen los tronos y de un sinfín de cosas que surgen de repente sobre la marcha y que deben ser inmediatamente resueltas. Aún no ha finalizado la procesión, llegamos a nuestra sede y entran los faroles y la cruz guía, la cofradía y los pasos. Una vez colocados en su sitio y tras rezar las oraciones correspondientes, se da por terminada nuestra estación de penitencia. Estos son los instantes en los que tomamos conciencia de todo lo que ha ido sucediendo apenas unos momentos antes. Llegó el Viernes Santo, otro gran momento para vivir y sentir. Bajo la supervisión del Comité Ejecutivo de la Junta de Hermandades y con la colaboración de algunos cofrades, se lleva a término la procesión magna, todos juntos y organizados, cofrades y hermanos, esclavos, niños, acompañantes y damas de mantilla. Procesionamos acompañando a las 24 pasos, la pasión entera representada en la calle. Saliendo de la sede episcopal de la catedral con nuestro obispo, el deán, el cabildo catedralicio, las distintas autoridades civiles y militares y el cuerpo consular. Con la cofradía, en definitiva, he podido compartir directamente las vivencias de otras Semanas Santas de algunos municipios de nuestra isla, todas tan iguales, todas tan diferentes. A nivel humano, han sido experiencias enormemente enriquecedoras. Como cofrade me ha dado la posibilidad de comprobar que más allá de las lindes de los municipios, más allá de las diferencias en nuestras tradiciones locales, late el mismo sentimiento y el mismo fervor, el mismo cuidado y el mismo cariño y respeto en lo que concierne a nuestra espiritualidad.
Quiero recordar a todas las personas que un día no quisieron que nos fuéramos desprendiendo de nuestras raíces y tuvieron la valentía de unar sus inquietudes como católicos y focalizarlas en la devoción, en la fe y en su más importante manifestación en la calle, la Semana Santa. Quiero decirles para terminar que si con mis palabras he conseguido transmitir sentimientos, emociones y sensaciones positivas, creencias no pasadas de moda, entusiasmo, y alguno de ustedes se ha visto reflejado en los mismos, mi objetivo está logrado. Y si alguien desconocía este mundo cofrade tan nuestro y tan de todos y ha podido abrir los ojos a una nueva vivencia, también me doy por satisfecha. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Mar. Evidentemente nos lo has transmitido, al menos a mí, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Detrás de todo lo que vemos, de tantas imágenes, hay personas, hay manos, hay acción, y además que nacen de esas experiencias a veces infantiles, como ella compartía, ¿no? De ir de la mano de nuestra madre, de nuestro padre, aquella primera procesión. Quien les habla recuerda el encuentro del Nazareno y de la Virgen en la Plaza de la Pila de Ico de los Vinos. O sea, hablar de Semana Santa a mí me huele a ese espacio, ¿no? No sé si se habrá podido resolver el problema de nuestro compañero de la isla de La Palma, pero sí me gustaría decirle a Flora que tal vez quien se iba a incorporar, Juan José Laforet, vaya a tener algún problema para incorporarse una vez iniciada la mesa redonda. A lo mejor intentarlo sería positivo. Vamos a pasar a alguien que nos puede ofrecer una visión de conjunto del patrimonio artístico de la Semana Santa en Canarias. Antes sí me gustaría invitarles a todos los aquí presentes, los miembros de la mesa, que pensemos qué pregunta me gustaría hacerle a otro miembro de esta mesa. O sea, según van hablando, se va despertándose en nosotros inquietudes, ¿no? ¿Qué pregunta le haría a alguien de esta mesa? Lo digo para que también vayamos preparando el material, ¿no? La munición de nuestros disparos posteriores. Bueno, quería presentar a María Aránzazu Gutiérrez Ávila. Hablar de Aránzazu y de patrimonio me parece que es una misma cosa. En Canarias ha sido directora general de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y actualmente es técnico de patrimonio en calidad de inspectora de patrimonio. Le agradezco muchísimo la aceptación a participar y bueno, le damos la palabra con mucha ilusión. Buenas noches. Antes que nada, agradecer la invitación, primero por parte de Juan Pedro y después por Manuel Jorge, que creo que se le adelantó. Pero bueno, yo encantadísima de compartir este espacio con todos, porque prácticamente todos nos conocemos en este mundo. Antes decía María una cosa y finalizaba con ello, que si podía lograr tocar la fibra sensible de todos, pues tenía el objetivo conseguido. Yo escuchándolos a todos en este inicio podría resumir que todo lo que han dicho es patrimonio cultural de Canarias, porque todos han aportado desde su perspectiva y el patrimonio consiste en eso, en sumar pues el patrimonio inmaterial del que hablaba María, los previos, las preparaciones, pero también la parte religiosa, porque sin la parte religiosa no entenderíamos la parte de la expresión artística. Y lo que Carlos comentaba también de la parte histórica que suma, porque vamos, es el devenir de los tiempos en lo que deriva luego el patrimonio. Yo me voy a centrar en algo que decía Juan Pedro, que somos la suma de esa influencia que nos llega tras la conquista, con la influencia andaluza, la influencia extremeña y castellana,
pero tampoco podemos olvidar algo que decía Carlos, y discúlpenme que me remita a ellos porque parte de lo que tenía preparado se ha expuesto, pero creo que al final de lo que se trata es de enriquecer la propuesta. Carlos decía algo que sumaba de los artistas no solo de esos sitios de referencia, sino también la suma de la influencia de Flandes, de Sudamérica, y ahí vamos a la situación geográfica en la que se encuentra Canarias. Y quizás esa es la singularidad identitaria que nos diferencia con respecto a la península, pero en todos los aspectos del patrimonio cultural de Canarias. No solo en este aspecto que estamos tratando hoy, sino a nivel regional en todos los patrimonios. No cabe duda que esta suma de costumbres, de tradiciones, de diferentes espacios, nos lleva a que sea una Semana Santa enriquecida y plural y diversa, pero diversa también en cada isla, porque una isla a la otra no comparten en la misma Semana Santa, hay diferencias de una isla a otra. Y eso también nos hace en un espacio tan reducido como puede ser el espacio de las 8 islas, pues que también nos diferenciemos, ¿no? Es característico en el patrimonio, aunque el hilo conductor sea el mismo. Nosotros, desde el punto de vista de patrimonio, hay una parte que yo creo que no se nos escapa desde el Concilio de Trento, cuando la Iglesia Católica, pues a través de las procesiones, su objetivo es pues evangelizar y enseñar y profundizar en la fe. Eso hace que las obras de arte y el patrimonio cultural vayan de la mano con las expresiones de fe y el catequismo que se quiere evidenciar, ¿no? Y antes decía Elías algo como que a veces no hay gente que quiere estar por estar, pero yo creo que la Semana Santa es el creyente, el no creyente, y es la suma de todo. Pero hay que aprender a través del patrimonio lo que se quiere referenciar. La fe no, en este caso no puede ir sin ir de la mano de las imágenes, porque a través de las imágenes y de esas expresiones que se va ganando con las diferentes épocas, tanto la clásica como la barroca, cómo se va enriqueciendo y cómo va aumentando la expresividad, el realismo, el movimiento, para hacer llegar eso que se quiere transmitir. Por lo cual yo creo que no se puede desligar el patrimonio cultural de la fe, tienen que ir de la mano conjuntamente. Y al mismo tiempo no solo estamos hablando del patrimonio en movimiento que sale por las calles, que singulariza también un paisaje cultural, porque las calles se transforman, dejan de ser ese espacio por el que transcurre diariamente para ser un espacio de silencio, de escenificación, de transmisión, de deleite, de sentimiento. Y ahí se une tanto el patrimonio tangible como el patrimonio intangible, el patrimonio material e inmaterial. Y eso es lo que enriquece y caracteriza pues, el patrimonio, en este caso, de la Semana Santa. También están los olores, que son característicos, la gastronomía. No podemos desligar todas esas consecuencias que vienen a raíz del núcleo principal, que es la exposición de la pasión a través del arte. Yo, para resumir, creo que hubo un intento, y me gustaría manifestarlo aquí, por parte del Ministerio de la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, de la Semana Santa, y bueno, eso creó una serie de fricciones con las juntas de hermandades, porque tener
entidad jurídica propia en algunos casos, las cofradías. Y es algo que yo creo que no se puede desligar y que al final es un patrimonio de todos y que independientemente de esas cosas, lo realmente importante es lo que se quiere transmitir y que en este caso se hace a través de las imágenes que salen durante toda la semana a la calle, ¿no? Para singularizar cada pasaje de la pasión que se quiere transmitir. No, para acabar, yo solamente quiero hacer una referencia. Antes hablaba Carlos de los artistas de Canarias, y yo creo que nosotros en Canarias no podemos, sobre todo, fundamentalmente las islas Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro no, La Gomera tampoco, La Palma. Sí, no podemos entender sin un gran artista que yo creo que ha marcado todo lo que es la imaginería religiosa, como puede ser Luján Pérez, que es una referencia y un artista que singulariza junto con otros artistas no desmerecedores y junto con la imaginería foránea, pero creo que es justo hacer referencia a este imaginero canario por la relevancia que dejó dentro del patrimonio cultural en la Semana Santa de Canarias. Y con esto termino, agradecerles de nuevo la invitación y bueno, quedar a la disposición. Yo creo que lo más que nos enriquece ahora es el debate y las preguntas que se puedan hacer. Muchas gracias, Arantzazu, por tu aportación y por dejar un nombre de un artista sobre la mesa que bien merece el reconocimiento de todos, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a ir ahora a volver a Gran Canaria. Contamos con don Juan José Laforet Hernández. Él es doctor en Historia del Periodismo y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, donde también siguió estudios de Sociología, es máster en Periodismo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene un currículum increíblemente importante, como todos lo conocemos y sabemos de él, ¿no? A mí me agrada saber que vamos a escuchar al cronista oficial de la isla y de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque quien hace crónicas y de alguna manera recoge el acontecer de la vida de los pueblos y lugares, la Semana Santa tiene una importancia significativa, ¿no? Entonces le agradezco profundamente a don Juan José su participación. Él viene corriendo de otra reunión, le agradecemos este esfuerzo y que haya querido compartir y enriquecer esta mesa de riqueza en torno a la Semana Santa, este crisol de cultura en las Islas Canarias. Bienvenido, don Juan José, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas noches, un cordial saludo a todos, agradecido, como ya se han dicho, por esta invitación que me parece interesantísima. He sentido muchísimo que la coincidencia de fechas con juntas generales ordinarias y extraordinarias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que yo soy el secretario y no podía dejar de cumplir con mi función, pero llevaba un rato escuchándoles, tanto a doña María Cabrera, que me gustó mucho su intervención y su perspectiva de la Semana Santa de la Laguna, que un año estuve siguiéndola, me gustan mucho las guías que editan, tengo algunas de ellas en mi biblioteca, ¿verdad? Y también pues la última intervención de doña Arantzazu pues también me ha parecido y me ha sugerido muchas cosas, como antes se decía, que fuéramos planteándonos preguntas. Yo tengo una visión de la Semana Santa quizás distinta, voy a decir de entrada.
Yo he vivido la Semana Santa desde pequeño en dos ámbitos absolutamente, no absolutamente porque las costumbres caminan, nosotros somos una embajada, una avanzada de la cultura mediterránea hacia el camino de América y estas cosas, y hay muchas formas, ¿verdad?, que vienen. Pero bueno, en el desarrollo cotidiano, sobre todo en los últimos años, hay diferencias sustanciales. Yo he sido miembro de la antigua Junta de Semana Santa de Las Palmas en su momento. Ahora hay una unión de cofradías y patronazgos, de la cual yo no pertenezco, pero he sido pregonero en la Catedral de Canarias. He hecho mi pregón hace un tiempo, 3 o 4 años me parece que fue. He hecho otros pregones de casi todas las cofradías de la ciudad, que tiene cada una su pregón también, ¿verdad? Pero también soy cofrade de Sevilla desde pequeño. Yo soy hermano de la Esperanza de Triana, y lo digo a boca llena porque para mí me llena y tiene que ver a colación con lo que voy a decir. Y soy hermano del Cristo de la Buena Muerte de los estudiantes de la Universidad de Sevilla, y tengo cierta vinculación con el Gran Poder también. Yo creo que una cofradía no se hace para poner una imagen en la calle. No somos guardianes de patrimonio, que también lo somos, pero no es nuestro principal cometido cuidar una obra de arte y sacarla de paseo. No es como decía, he traído el libro aquí, el gran escritor Domingo Doreste Frailesco, a propósito de Luján, en un artículo del año 39, donde decía que Luján tiene una exposición permanente en la penumbra de los templos y tiene una exposición todos los años en las calles cuando sale. Una cofradía en la calle no es una exposición de arte. O por lo menos yo no me pongo un capirote y estoy 12 horas debajo de un capirote para sacar una obra de arte a la calle, un patrimonio. No, pero eso está en las salas de exposición. En este momento hay una magnífica exposición patrimonial que se llama In Nomine Dei en Sevilla, en la sede de una caja de ahorro, ¿verdad?, que se ha montado un poco para llenar este tema. Eso sí puede ser un reconocimiento a la cantidad de patrimonio que hay en la calle. Nosotros salimos a la calle para manifestar que existe una fe en algo de la que nosotros estamos convencidos. ¿Y por qué me gusta llevar capirote? Porque yo lo que quiero es que esté caminando, que la gente lo que vea sea caminando una iglesia, no a Juan José Laforest. Yo no salgo a lucirme yo, por eso yo me cubro, porque la que está en la calle es la iglesia, con su gente, ¿verdad? Bueno, ese es un primer tema que quería plantear, que a mí me gusta, y dejarlo claro. Después, que el patrimonio es importante, indudablemente, lo estamos estudiando, lo estamos cuidando, se invierte mucho dinero en mejorarlo, pero muchísimo, ¿verdad? Pero también hay que invertir a lo largo del año, y se está haciendo en muchas necesidades que se están atendiendo, de colegios para niños que no tienen posibilidades, vacaciones para niños en mandarlos a alguna playa, porque hay que atender la vida. En fin, no me sale ahora a la mente toda la acción social y de caridad que se hace en las cofradías todos los días del año. Todos los viernes, o casi todos los viernes de mes, o otras cofradías, un viernes al mes, nos reunimos en una misa. Y luego, como seguimos siendo hermanos después de la misa, nos reunimos en la Casa Hermandad y nos tomamos unas tapitas, todos juntos, porque vive la familia, ¿o no? Tenemos que vivir en familia, esa familia que cree y camina juntos. Pero todo el año, y eso es parte de la procesión, es la hermandad. La cofradía es la que sale a la calle, la que se organiza para salir en la calle. Nosotros somos la hermandad a lo largo de todo el año, la hermandad que sea, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece que esto es un tema que a mí me interesa mucho y me lleva a las preguntas que se nos formulaban, que a mí me han gustado muchísimo. ¿Se cuida la memoria cultural? ¿Cómo valorar las formas renovadas? Si miramos la historia de la Semana Santa en Gran Canaria, creo que es una tradición desde la vanguardia continuamente. No es la misma Semana Santa a lo largo de 5 siglos. Y tenemos datos, tenemos expresiones semanasanteras, y permítaseme la expresión que a mí me gusta mucho, aunque no sea muy de acuerdo con la RAE,
desde el siglo XVI, cuando crucificados de Triana pasaban a Vegeta, pasaban por delante de los conventos, una ciudad pequeña con muchísimos conventos, o de Vegeta pasaban a Triana y viceversa. Podemos establecer varias etapas de la Semana Santa. Esas primeras Semanas Santas que era un procesionar junto a un crucificado, casi sencillamente, casi más castellano que andaluza, esa tradición más sobria, de raíces más castellanas, más sobria, donde se usaba ya, y se mantuvieron hasta el 19, porque y hay documentos donde se ve los hermanos con capirote, con antifaz y capirote. Después eso se fue perdiendo. Me decía Alzola que quizás por el calor, porque hacía mucho calor. Digo, bueno, yo creo que por otros motivos, porque si fuera por calor hubieran desaparecido también en otras latitudes que hace mucho más calor que aquí, ¿verdad? En algunos casos. Me parece importantísima la figura de Luján Pérez a final del 18, principio del 19, porque va a permitir una renovación, una serie de encargos de distintas cofradías, distintas hermandades, ¿verdad? O de colegios profesionales, porque incluso el colegio de escribanos, el colegio de abogados, encargan esculturas de cuyo patronazgo se encargan ellos de sufragar todos los gastos que ese patronazgo supone, no solo en la salida procesional, sino a lo largo de todo el año, cuidar lo que es el culto de esa imagen. Estoy hablando, por ejemplo, del Cristo con la cruz a cuesta de la parroquia de Santo Domingo, o de la Dolorosa de Vegeta, como se le dice hoy en día, ¿verdad? O estoy hablando de la Soledad de la Portería, que tenía ya hermandad y cofradía de siglos atrás. No quiero hablar con demasiada profusión o precisión de fechas para no aburrir en una charla así un poco abuela pluma, ¿verdad? Entonces ahí se van dando formas a las que llamamos las procesiones que conocemos, pero que no son exactamente las actuales. Porque resulta que eso se relanza la Semana Santa a lo largo del 19, coge manifestaciones importantes como puede ser la procesión del encuentro o del paso, porque era ese paso, esa forma teatral de representación teatral, que es el encuentro de Jesús con las santas mujeres, ¿verdad? En la plaza de Santa Ana, salían todos por distintas calles desde Santo Domingo y se encontraban en la plaza de Santa Ana y volvían, y había una ceremonia religiosa, indudablemente, como la hay en la actualidad, y volvían a su templo. Pero después, a principios del siglo XX, va decayendo la cosa. Y se funda en torno a 1927 la primera Junta de Semana Santa. Y aparece la palabra que hoy nos hace hablar, y ya la tengo apuntada en las preguntas. El turismo, fortaleza o amenaza. Ya en aquel momento hay una Junta de Turismo que muchos de sus miembros están en la Junta de Semana Santa y se plantean la Semana Santa como recurso de atractivo turístico. Estoy hablando del 27. Y la primera revista de turismo que hay en esta isla se llama Canarias Turista. Una de las primeras propuestas que lanza es la Semana Santa como atractivo turístico. O sea, fíjense si ha pasado tiempo y ya apareció en aquel entonces el tema. Es un momento en que se reestructuran cosas y aparecen incluso procesiones. La célebre procesión de la mañana del Viernes Santo, procesión catedralicia del Cristo de las Mantillas, que se dice, el Cristo de la Sala Capitular y la Dolorosa, ambas esculturas de Luján, con yo tengo la tendencia a decir paso en vez de trono, tengo que centrarme, que es trono, ¿verdad? Dos tronos hechos por escultores importantes, el de Cristo, por ejemplo, de Juan Jaén, un escultor canario que después murió en Venezuela porque se fue a trabajar a Venezuela, que es de los años 40. Bueno, una procesión que parece que lleva siglos, y no lleva siglos, pero el espíritu es de siglos, porque el espíritu del crucificado paseando por esa Jerusalén atlántica, que pueden ser nuestros barrios antiguos, Vegeta, Triana, La Laguna, Santa Cruz de la Palma, Galdar, La Orotava, podría seguir nombrando Teguise, que pueda tener también sus procesiones, esa Jerusalén atlántica que nos infunde tanta vivencia, ¿verdad? Estaba ya el crucificado hace siglos, pero las formas cambian. Las formas se tienen que adecuar a los tiempos.
Y tanto se tienen que adecuar a los tiempos que en los años 70 la sociología nos hace cambiar de nuevo. Aparece el turismo de masas en los 60 poco a poco y el polo turístico de la playa de las Canteras se traslada al sur de la isla. Y resulta que todo el mundo se quiere comprar un apartamentito. ¿Por qué? Porque me renta todo el año, pero me lo dejan en Semana Santa y me lo dejan un mes en verano, o 15 días, o lo que tengan pactado cada uno. Y se traslada a todo el mundo. Y la Semana Santa, a final de los años 70, se ve de repente que casi no tiene público. Yo fui testigo incluso de cómo y hubo problemas incluso para trasladar los tronos a la calle, de sacarlos. No había ni costaleros, cargadores que decíamos, aquí que se decía cargadores de tronos. Entonces todo eso hace que, por ejemplo, las procesiones del día a día se refundan en una procesión magna el Viernes Santo por la tarde, un poco al modo y manera de la procesión del Santo Entierro Grande en Sevilla, que hacen una sola procesión, toda la pasión de Cristo con los tronos de distintas cofradías. Pues eso es lo que hay y se consolida. Y pronto aparece de repente una cofradía iniciada por gente andaluces que están residiendo en Las Palmas de Gran Canaria, que en torno a lo que van a llamar la Esperanza de Vegueta, y luego aparece nuestro Padre Jesús de la Salud, pues consiguen atraer a cientos de personas que pronto se convierten en miles, y cuando resulta que la Semana Santa había empezado a caer en declive, a mitad de los años 80 empieza a subir el Domingo de Ramos por la noche. Miles de personas en Vegueta, siguiendo esa salida procesional con costaleros, con paso de palio la Virgen, ¿verdad? Y luego aparece años después nuestro Padre Jesús de la Salud, que es un encargo de la propia cofradía, un escultor que había estado muchos años trabajando para la diócesis. Y eso atrae ¿a quién? A mucha gente y a gente de fuera. Incluso ya muchos sectores turísticos invitan a sus clientes: oiga, que tenemos un espectáculo magnífico en Vegueta el Domingo de Ramos por la noche, tal, y se convierte aquello. Claro, esa cofradía hoy en día, andaluces tiene algunos, claro que tendrá, pero la mayoría son gente de Gran Canaria, ¿verdad? Son gran canarios y sigue teniendo un éxito la noche del Domingo de Ramos. Bueno, veremos qué pasa el año que viene, porque ya van a ser 2 años sin salida procesional. Vamos a ver si esto afecta al seguimiento o no le afecta. Bueno, eso lleva a que aparezcan otras cofradías. En torno al patronazgo del encuentro, de la procesión del encuentro, que también se había pasado al Viernes Santo, ya no había encuentro el Miércoles Santo por la noche, aparece otra cofradía que se encarga de organizar esa procesión y volverla a sacar el Miércoles Santo. Ya llevan 20 años o más, no me acuerdo ahora exactamente. Y también con un enorme seguimiento de personas. Y el Miércoles Santo aparece una cofradía que no existía, pero en un entorno donde el primer pregonero de la Semana Santa de Las Palmas en 1948, Ignacio Quintana Marrero, dijo que era uno de los 5 pilares de la Semana Santa de Las Palmas: San Telmo, que es la parroquia de San Bernardo, San Francisco, San Agustín, Santo Domingo, el Espíritu Santo, son los pilares de las salidas procesionales. Entonces saca su cofradía, una Dolorosa, que pronto, de forma espontánea, empieza a asistir también masivamente la gente y le empieza a gritar Dolores de Triana. Y entonces pasa ella, Nuestra Señora de los Dolores de no sé qué, no sé cuánto, nombre larguísimo, pero para la gente es Dolores de Triana. Y entonces empezamos a tener de nuevo un Miércoles Santo súper florido. El Cristo del Buen Fin, una cofradía de los años 40 que ha mantenido siempre su nivel de asistencia, ha tenido siempre su capacidad de convocatoria, ¿verdad? En la madrugada, antes era a las 3 de la mañana y de hace muchos años a las 12 de la noche, y atrae siempre a las personas. Y luego la procesión de las mantillas en la mañana del Viernes Santo, que también tiene su público, se ha mantenido como una de las cosas más clásicas. Bueno, ha habido formas que han ido cambiando en el tiempo. Vamos a ver ahora, tras estos 2 años, qué es lo que ocurre, qué cosas se van a renovar, qué cosas van a pertenecer. Pero indudablemente, en torno a todo ello está la memoria cultural. Sí, porque la fe se sustenta, también es cultura. No se sustenta, la fe es parte de nuestra cultura. Si no hubiera en el tiempo
la necesidad de expresar la fe a través de formas, de distintas formas, me imagino que esto no se hubiera mantenido, ni tampoco se hubiera readecuado. Quizás puede ser un debate. ¿Que hay interés? Indudablemente. Hemos tenido posibilidad incluso de editar algunos libros. Aquí hay varios libros ya sobre la Semana Santa de Gran Canaria o de Las Palmas, ¿verdad? Que por el interés que tiene, como también sé que lo hay de La Laguna y de La Orotava, ¿verdad? De otros sitios. Y entonces, bueno, pues puede ser un poco ahí. El turismo en este momento, no lo sé, creo que es un debate que está ahí. En Málaga, por ejemplo, yo me acuerdo el año que se llevaron tronos, en Málaga sí se le dice tronos, no paso, se llevaron a Fitur o en el entorno de Fitur, y Málaga dio cuenta hace años que era la oportunidad de vender turismo en la época de Semana Santa y lo consiguió. De ser unas provisiones que visitabas con cierta tranquilidad, hoy en día han sido masas de gente de fuera que disfruta por la mañana de sol, la playa, el paseo, la gastronomía y por la tarde-noche de espléndidas salidas procesionales. Bueno, aquí eso puede darse de esa forma. No lo sé, nos interesa. ¿Eso lo tiene que promocionar la Junta? Pues yo no creo que sea a lo mejor lo más indicado. Y ya eso creo que sería un debate muy específico y muy necesario. Que el patrimonio es expresión, sí, pero tengamos en cuenta que es expresión de artística, de valores, de grandes artistas canarios, ¿verdad? Que ha sido una posibilidad enorme para muchos artistas de hacer cosas y hay que seguírsela dando, como alguien apuntaba en este momento por el chat, ¿verdad? Hay que seguirle dando a los artistas. Y cuando hablo de artistas, no solo hablo de escultores, de imagineros, estoy hablando de plateros, estoy hablando de bordadores, estoy hablando de decoración floral, porque todo eso es un arte también, ¿verdad? Hay que tenerlos en cuenta. Y en fin, es un mundo que tiene, pero no olvidemos que es una herramienta de comunicación para una expresión determinada, de un sentimiento, de una fe, llámenlo como quieran. Yo sé gente que va por una expresión de sentimiento de siglos, de generaciones. Bueno, a lo mejor en eso los caminos, como decía el Señor, son insondables. A lo mejor eso que esa persona dice, sus sentimientos de familia, de siglos, puede ser una forma de fe que él tiene ahí, que se le han puesto y la expresa así. Malo no es. Yo creo que por lo menos eso es bueno. Entonces, creo que por ahí puede ir un poco el tema. No sé, no quiero alargarme más porque creo que he hablado mucho, pero esta es un poco mi visión del tema así de entrada. Gracias a todos y disculpen. Muchas gracias, don Juan José, por su aportación. Me quedo con esa expresión, la Jerusalén atlántica, ¿no? Que imagina uno al Cristo recorriendo cualquier calle de nuestros pueblos, ¿no? No sé si tenemos ya a Víctor Hernández Correa con su problema solucionado, el problema técnico. Me parece que no. No lo veo. No. Bueno, pues esperamos, todavía nos queda un rato. Me gustaría que Carlos le hiciera una pregunta a cualquiera de la mesa. Bien. Bueno, pues la pregunta que a mí se me había ocurrido, sí, o la propuesta de reflexión, iba o va para María y para Aránzazu, para las dos, porque de alguna manera creo que son las que han planteado los aspectos sobre los que les pregunto, ¿no? Y es si piensan que la vinculación devocional y afectiva a la Semana Santa de muchas personas podría despertar o favorecer el interés por la historia y por el patrimonio, y si esto se puede aprovechar tal vez mejor tanto desde el punto de vista, digamos, didáctico o catequético incluso, o también para la concienciación sobre el patrimonio. Muy bien, le damos la palabra a María Cabrera, brevemente. Pues la verdad es que yo creo que sí, debemos aprender los mayores y enseñar a todas las generaciones que van viniendo eso, todo lo que tenemos, de dónde viene,
por qué es por lo que está y por qué le tenemos la devoción y por qué hay que seguir manteniendo todo el patrimonio que tenemos. Creo que es fundamental. Tenemos que hacer desde lo que es toda la iglesia, desde la base, tenemos que seguir y potenciar todo este trabajo que tenemos por delante, que es enorme a todos los niveles y en todo. Es fundamental. No se oye nada. Yo haciendo alusión a tu pregunta, Carlos, y también un poco respondiendo a algo que dijo Juan José sobre el tema de que no son guardianes del patrimonio, creo que en este caso son guardianes porque ellos son los primeros valedores del patrimonio, pero también a través de la fe que transmiten en ese relevo generacional. Yo creo que las dos cosas van de la mano. Aquí no es que el arte vaya por un lado y la religiosidad por otro. Es que en los temas de Semana Santa, en referencia a las imágenes en Semana Santa, es que tienen que ir de la mano porque no se entiende uno sin el otro. Es que antes lo decía, el arte es el reflejo de esa fe, de esa religiosidad que se quiere transmitir. Y el que hay unas cofradías, unas hermandades, la misma iglesia es vigilante de su patrimonio, porque son ellos los propietarios, pero también somos todos, porque si entendemos iglesia por ser todos, somos todos y tenemos que tener presente que el patrimonio se pasa de generación en generación porque se conserva, porque se le tiene aprecio, porque se le entiende, se le conoce. Si no tenemos esos valores, pues el patrimonio deja de existir y en este caso la función que quiere transmitirse a través de las procesiones en Semana Santa, sin esas imágenes no se podría transmitir. Y los cofrades saliendo a la calle o las hermandades sin esas imágenes, la gente no lo entendería. Yo creo que es todo, todos los ingredientes van juntos y de la mano. Y eso es lo que caracteriza y lo que es el referente de la Semana Santa, no solo en Canarias, sino a nivel de España, ¿no? Pero en el caso de Canarias yo lo tengo clarísimo. Y que igual que antes decía, que cada isla tiene su singularidad. Mire, yo en el Hierro, a mí hay una procesión muy poco conocida, pero que en el Hierro es súper llamativa. Es el Viernes de Dolores, sales de una ermita que es una ermita de paso que no se abre, sino es el Viernes de Dolores, y se va a la ermita de San Pedro en el Mocanal, y hay un encuentro entre Cristo y la Virgen de los Dolores, y eso pasa desapercibido totalmente. Y no son imágenes de relevancia, pero son imágenes a las cuales la gente que vive esa Semana Santa las ha sabido mantener en el tiempo y las ha cuidado y y vela por ese patrimonio. Yo creo que es fundamental, que no lo podemos desligar de ninguna forma. Gracias, Arantzazu. Creo que sí contamos ya con Víctor Hernández Correa, ¿verdad? ¿Me permites una matización, por favor? Sí, sí. Vamos Breve. a ver, yo creo que brevísima, me expresé yo mal antes, Arantzazu, lo siento. No quería decir que ni mucho menos. Mira, en Las Palmas, por hablar primero de Las Palmas aquí, en los años en que no hubo muchas procesiones, que hubo el problema de la Junta, promovimos paseos nocturnos histórico-artísticos por el entorno de Iglesia y el entorno de Vegueta Triana, para que la gente, llenando el vacío de no haber esas expresiones de religiosidad popular, que puede ser las procesiones, como se ha dicho en alguna ocasión, ¿verdad?, fuera conociendo el marco histórico-artístico donde éstas se daban. Visitamos las iglesias y visitamos de quién eran los tronos, quiénes los habían tallado, todos esos artistas. Se editaron guías, una guía donde viene expresado de quién es cada imagen, de qué año, de quién es el bordado de las túnicas, de quiénes son la platería.
todo. Se ha fomentado el conocimiento, ¿verdad? Se han hecho libros, expresiones. Yo mismo con Alsola, el libro de Alsola, 2 libros míos. Yo no hablo de fe, para eso están los señores que están en esta mesa que saben muchísimo más que yo de todo esto. ¿Yo de qué hablo? De patrimonio, de historia, de antropología, de costumbres. Claro, está ahí. Si nos vamos a mi cofradía de la Esperanza de Triana, hay cursos a lo largo del año de historia de las imágenes. Hay cursos de historia del arte, pero no solo de las nuestras, sino en general. Y hay ediciones que salen carísimas de escultura, de platería. Yo tengo libros que son una joya y muchos los paga la propia cofradía. ¿Para qué? Para que los hermanos sean conscientes y los no hermanos de que eso es un patrimonio que es de todos y nosotros somos con nuestras cuotas humildes y a veces de rama quienes estamos sufragando muchas veces porque las subvenciones no llegan tan fácilmente ni es tan fácil acceder a ellas, los que estamos pagando las restauraciones y permitir. Es más, el año pasado lo que estaba previsto pagarles a plateros, ceramistas, restauradores, se les pagó aunque no salieran las procesiones, porque había que apoyar a esta gente. No pueden desaparecer los artistas y los artesanos, porque entonces se pierde todo. Y se les pagó sin pedir nada a cambio. O sea que tenemos muy claro esto, y discúlpame porque me expresé yo antes, quizás más. Lo que quería decir simplemente que haciendo todo eso, los que ya lo tenemos asimilado, lo que queremos es salir como expresión de un sentimiento, de una fe, ¿verdad? Y tenemos todo eso, pero indudablemente que el patrimonio incluso puede atraer a mucha gente a la fe. Disculpados, José, pero es lo que piensa mucha gente también. Entonces, pues, quería matizarlo en ese sentido. Vamos a intentar a ver si logramos que se complete la ronda inicial de la mesa. Víctor. Me da pena por él porque se había tomado con mucha ilusión la participación. Y a ver. Vamos a ver si puede. Estaba pensando ahora mientras hablaban y vamos a un poco por hacer tiempo para su incorporación, que a veces las circunstancias extraordinarias, en nuestro caso pandémicas y dramáticas como es 2 años sin uno por estar confinados y ahora por tener el toque de queda, casi lo íbamos a tener a las 8 de la noche, con lo cual ni las mismas celebraciones litúrgicas hubieran sido posibles, ¿no? Que se genera también por parte de las cofradías, hermandades, una creatividad nueva, ¿no? No sé si me parece que en todos lados se ha ido traduciendo la imposibilidad de sacar los tronos, las imágenes a la calle en la confección de estaciones de penitencia en capilla. La catedral tiene un magnífico, la catedral de la Laguna me refiero, un magnífico manifestación de piedad y fe con esas 9 miradas a Jesucristo y al amor de Jesucristo. La parroquia de Santo Domingo ha puesto un extraordinario estación de penitencia y gloria con las imágenes que desde la parroquia salían y este año no pueden salir. Yo creo que esto son situaciones que hacen que lo que nunca se había hecho se haga y que se puedan ver las imágenes como nunca se podían haber visto, ¿no? Me parece que incluso a veces situaciones de este tipo pueden significar también un enriquecimiento de la experiencia de fe y a la hora de plasmar o manifestar la riqueza de patrimonio religioso que se encierra en los templos, ¿no? No sé si se podrá incorporar, pero Elías sé que es también muy puntilloso cuando pregunta. Elías, pregúntale algo a alguien. La verdad, Juan Pedro, que haría una pregunta a cada uno. Es que me ha gustado mucho cada intervención y cada participación. Me ha encantado. Es decir, que qué pena que no poder hacer esto más cercano, en el sentido de que
podamos, pues eso, palparnos las emociones y lo que cada uno quiere. Es que tengo apuntadas aquí, mientras... Pregúntale una a Carlos. Pregúntale una a Carlos Rodríguez Morales. Carlos, Tiene que desear que le pregunten. ¿Qué te parece el supuesto en el que la Iglesia tuviera dificultades por la situación que está viviendo, ¿no? De abandono y de crisis, ¿no? ¿Qué te parecería reorientar todo el complejo mundo de la Semana Santa, del arte sacro, de lo que tenemos depositado, todos esos bienes que por la situación de crisis y de abandono puede ser que llegue un momento en que se rompa, sin necesidad de que nadie venga a poner impedimentos, sino simplemente pasó. Pero, ¿y el supuesto sería cuál? Quiero decir... ¿Qué te parecería a ti? Hombre... ¿Qué te parecería a ti como persona vinculada? De fe. Me daría pena, pero quiero decir, como historiador, por decirlo así, o simplemente como ciudadano, pues lo comprendería. Las cosas nacen, se van cambiando, hay cosas que se quedan por el camino, pues sería una pena. En cierto modo, no sé hasta qué punto casi que lo preferiría a que se transformara o que se volviera contra su propio sentido. O sea, me parece que es mejor, por decirlo así, morir dignamente que hacer las cosas mal. Y creo que de alguna manera está pasando y que es un reto también, ¿no? Pues eso, plantearse hasta qué punto, según qué cosas, merece la pena adulterarlas o que si pierden el sentido, si es mejor que de alguna manera queden dormidas, por decirlo así. Pero me parece que tanto la transformación como que las cosas se acaben es parte de un proceso natural. O sea, como nacen en el siglo que fuera, sí, tienen su evolución histórica, van cambiando, como dice Juan José, en unos lugares tiene su caída y luego remonta, y finalmente puede pasarnos que todas estas devociones puedan terminar en nada. Bueno, es una valoración, pero yo creo que hay otra valoración que es más como con un presente continuo. Si han servido en cada momento para lo que tenían que servir, han cumplido una función. Y lo estamos viendo desde hoy, pero es que ha habido muchas devociones, como ha dicho Juan José, que han estado como dormidas y han resurgido. Y esto ha pasado hasta con devociones muy potentes. La Virgen de Candelaria tuvo su gran crisis, el Cristo de la Laguna también la tuvo, por nombrar dos que en nuestro entorno son conocidas. O sea que también pensar que porque uno presencie un periodo en las que hay devociones que tienen una crisis ya se acabó, bueno, la historia sigue y nos supera a nosotros mismos también, ¿no? Entonces, los ciclos sociales, todo esto que nos influye desde la economía a los valores culturales, a la nueva sociedad que se está generando, los ciclos sociales van marcando la vida de una iglesia que se expresa, de una iglesia que quiere ser oída, vista a través de su expresión cultural, porque es eso, es una expresión cultural en torno a Cristo. Yo creo que sí, que esta expresión, digamos, pública y cultural de la fe, en este caso de la Semana Santa, sí está conectada con los procesos que vamos viviendo. Sí, sí, sí. Bueno, perdonen, vamos a intentar buscar una alternativa para que La Palma esté presente. Tengo manos libres y creo que Víctor les está escuchando y ahora mismo va a intervenir, ¿no? Así que Víctor, tienes la palabra. Nada, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, tanto a la Fundación
siglo XXI, y también agradecerle la participación al resto de participantes. Bueno, mi experiencia vinculada a la Semana Santa pues tiene digamos, un componente personal muy importante asociado a la parroquia de San Francisco en la época de don Juan Pérez Álvarez, y digamos que toqué todos los palos, desde la época de Monaguillo, donde digamos se vivía especialmente la Semana Santa desde el punto de vista litúrgico, como también llevando la cruz parroquial, que es de alguna manera una de las señas de identidad de cualquier pues parroquia, ¿no? En este caso. Enseguida también, por asociación de mis propios hermanos más mayores, nos vinculamos ya no solo a la cofradía de Octana, que era la cofradía infantil, que estaba reservada, digamos, para los más pequeños, no solo monaguillos, sino también había una sección, digamos, femenina, por así decirlo. Y ya luego me incorporé a la Cofradía de la Pasión, que es una de las titulares, o que lleva como titular el Cristo de la Caída, y digamos que viví muy intensamente ese ambiente que se crea en las parroquias y estos pequeños piques también que forman parte de esa identidad de la Semana Santa, por lo menos en la isla de La Palma y concretamente Santa Cruz de La Palma. Y luego, con el tiempo, esa experiencia religiosa y de formación pues más plena derivó hacia la investigación más académica. Siempre me interesó mucho la parte de la historia de la literatura asociada a la Semana Santa, que en la isla de La Palma pues tuve oportunidad de descubrir la gran riqueza que tiene tanto en el ámbito de la lírica como en el ámbito sobre todo teatral, ¿no? Y cómo la isla de La Palma ha ido perdiendo a lo largo del tiempo buena parte de este patrimonio literario, y que también otras islas, por supuesto, han tenido, ¿no? Quizás Tenerife, pues la que, no sé si la que más, pero luego la que más me he podido acercar. Indudablemente luego también hay una experiencia profesional, ¿no? Antes hablaba lo poco que he podido escuchar, y ustedes perdonen por las conexiones informáticas, porque es que estaba antes en un lugar del ayuntamiento, ahí estoy en otro sitio, intentando ahí acercarme a una bus y tampoco hubo manera, y ahora ya pues Juan Pedro es el que me ha dado paso. Y bueno, y luego también digo que lo único que he podido ir un poco, ¿no? A propósito de esa proyección turística de la Semana Santa, yo tuve la oportunidad también ya a nivel profesional de trabajar en la Semana Santa, no profesionalmente propiamente, sino a través de la labor que desarrolla en la Concejalía de Patrimonio Histórico de la Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, participar en la elaboración del expediente de declaración de interés turístico regional. Estos no dejan de ser más que títulos nobiliarios, como les digo yo muchas veces a mis propios compañeros, a los propios políticos y muchas veces también a la ciudadanía. Existe esta obsesión por ir, digamos, llenando metas y rankings, tanto en los fines de interés cultural, en las fiestas de declaración de interés turístico, que en el fondo no acaban de servir para mucho. Yo diría que más bien no sirve para nada, salvo para decir que eres marqués o conde, ¿no? Pues es lo mismo. La Semana Santa de Santa Cruz de La Palma ahora mismo es marquesa entre todas las Semanas Santas de Canarias, porque tiene ese título. Eso me parece una bobería total y absoluta, en el sentido de que la Semana Santa es algo mucho más que una declaración de un determinado campo. Evidentemente, las declaraciones, por ejemplo, más orientadas hacia los bienes de interés cultural, tienen un componente de protección, que es de alguna manera de lo que se trata, ¿no? Es decir, declaramos bienes de interés cultural aquellas manifestaciones, pues tanto arquitectónicas, conjuntos históricos enteros, arqueológicos, etnográficos y todo el ámbito, digamos, de lo inmaterial, donde entraría la Semana Santa, que también tiene evidentemente un componente material importante desde el punto de vista, pues, tanto de la imaginería, que quizá lo más visible desde el punto de vista estético, o la orfebrería, que también la vemos manifestada en los distintos recorridos profesionales y toda la liturgia de esa semana tan importante. Pero se corre un poco el riesgo de, me parece a mí, de tanta declaración y tanto tono nobiliario. Los bienes de interés cultural buscan ante todo, el sentido que tienen dentro de la ley, ya no solo la Canaria, sino en prácticamente casi todas las comunidades autónomas, es proteger aquellos
bienes, materiales, inmateriales, etcétera, que pueden estar en peligro, digamos, de desaparecer o de desvirtuar. Dicho esto, pues la Semana Santa, con este título tan interesante de Eclipse de Culturas, evidentemente ya más o menos todo el mundo, creo que, bueno, no lo sé, porque con este puedo oír nada, pero digamos que más o menos a Carlos, al único prácticamente que pude oír bien, pues eso, ¿no? Es decir, digamos que tenemos, pues ya no solo en La Palma, yo creo que esto ya más o menos lo han dicho, ¿no? Es decir, lo de las procedencias, ¿no? Esa atlanticidad que nos caracteriza, no solo a Santa Cruz de La Palma, sino yo diría que prácticamente el conjunto del archipiélago. Todas estas manifestaciones también, que también creo, no sé si la han comentado, asociadas a lo parateatral, ¿no? Que también estuvo muy vinculada con ese teatro de Semana Santa, que trataba de alguna manera de evangelizar y adoctrinar a través del teatro, que fue siempre un instrumento del cual la Iglesia y también las autoridades civiles, en cada uno en su ámbito, utilizó evidentemente con fines didácticos siempre, ¿no? Las manifestaciones parateatrales, que yo creo que más o menos las han nombrado casi todas aquí, yo me gustaría destacar en el caso de Tijaraste, que es uno de los municipios del noroeste de la isla de La Palma, un precioso descendimiento que realizan con un Cristo y el Santo Entierro a continuación, ¿no? La procesión del Santo Entierro con el entierro de Cristo, ¿no? Es muy bonito porque participan desde el miembro más antiguo, más mayor de la Cofradía del Santísimo, que es la que se encarga de llevar a cabo toda esta manifestación parateatral, y uno de los miembros más jóvenes, ¿no? Y es pues muy emocionante, la verdad, ver a aquel señor mayor cayendo a trozos, entre comillas, porque está muy mayor, pero todavía que se sube a las escaleras haciendo de pues Arimatea, ¿no? De alguna manera, ¿no? O de Nicodemo. Y es pues verdaderamente emocionante, ¿no? Tienen también las mañanitas de Pascua, que es la denominación antigua con que se conoce, y todavía se sigue conociendo en la Semana Santa, toda la liturgia y la parateatralización de la resurrección de Jesucristo, pues también tiene un componente muy interesante tanto en Tijaraste como sobre todo en San Andrés, que se da un fenómeno que es el de apalear con gaseos, que es una de las plantas de floras amarillas, que florece precisamente por primavera, y apalea literalmente al sacerdote, al párroco, cuando sale después de entrar la procesión de resurrección en el templo, ¿no? Y después se sube al balcón y pues le lanza caramelos y golosinas a los niños, ¿no? Es una manifestación, en verdad, es pagana, y que en el de San Andrés se le ha dado la vuelta y se le ha dado un sentido asociado, digamos, a la entrada de la procesión de resurrección, y no deja de ser un elemento totalmente que no debería estar de alguna forma. Si nos ponemos ahí todos doctrinales y nos ponemos como muy serios, pues es un elemento o una manifestación que en principio no debería existir, ¿no? Y que sin embargo se ha mantenido y le da indudablemente una gran personalidad a esa resurrección en el municipio de San Andrés, o a la parroquia, perdón, de San Andrés en el norte de la isla de La Palma. Por supuesto, también la música ha estado vinculadísimo como uno de los patrimonios materiales y material en cuanto existe una partitura como tal, e inmaterial en el sentido de pues, la interpretación, ¿no? Puesto que es algo de carácter efímero. Nos enorgullecemos de alguna manera de tener algunas de las piezas de marchas fúnebres semanasantistas pues más antiguas, ya no solo de Canarias, sino también de España, que es la pieza Amor Eterno de Alejandro Enríquez Brito, que es el autor de la loa que se interpreta todavía cuando va a Señor de las Nieves, Santa Cruz de La Palma y cada bajada lustral, y que prácticamente se ha convertido en una especie de himno, ¿no?, de la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma. A ellos han sumado también la producción de autores locales más en época más contemporánea, como pueden ser Escobiello, Francisco Medina Concepción, que también se han venido a sumar y que han venido de alguna manera a revitalizar. Alguien dijo, creí oír, no sé si fue la Foret, me parece, que algo que no está vivo, no me acuerdo de quién fue, algo que no está vivo o que se mantiene de alguna manera congelado tiende a morirse o está condenado a morirse. Luego tiene también un componente importante
la música coral a través de los motetes, que fueron de alguna manera, o se le ha atribuido de alguna manera su autoría al padre Manuel Díaz, aunque eso más modernamente se ha discutido, ¿no? Y que forma parte también de uno de los vertebradores que constituyen la música, en este caso coral a capella, de la Semana Santa de Santa Cruz de la Palma, ¿no? Empieza con el Monte Olivetti, Domingo de Ramos, y continúa con otras imágenes para las cuales se crearon piezas ad hoc, ¿no? Por supuesto, con textos en latín. Luego vendría también una manifestación interesante de continuidad musical, que son las chirimías, que es probablemente la manifestación musical más antigua que conocemos probablemente en todo el archipiélago, ¿no? Estamos acostumbrados a la marcha fúnebre, que es una invención de alguna manera, que podemos situar cronológicamente, sobre todo en el siglo XIX, pero es que la música en la Semana Santa es mucho más antigua, ¿no? La Semana Santa en Canarias tiene un desarrollo que coincide evidentemente con el discurso contrarreformista, ¿no? Con esta manera que tiene la Iglesia cristiana tradicional, por llamarla de alguna manera, para reaccionar y para combatir de alguna manera la doctrina luterana, y que pues, se va a servir también de la música como un instrumento educador, en este caso, ¿no? Y bueno, quedan también algunas manifestaciones de ese romancero religioso, ¿no? Ya como algo por parte de, digamos, algo que ya está agonizando, ¿no? Prácticamente dentro de las manifestaciones, que sería verdaderamente lo más histórico, ¿no? Todo ese romancero que nos legaron, pues, en general, nuestros primeros colonos, nuestros primeros conquistadores, que luego se fue entremezclando con piezas de América también, y probablemente una de las manifestaciones literarias y más populares, que fue el romancero religioso, o prácticamente, y además probablemente el más atlántico de todos. Si tenemos que buscar algo atlántico de verdad, no es tanto el conjunto de la imaginería, que desde luego también lo es, pero desde el punto de vista de la manifestación literaria es el romancero, eso es indiscutible, ¿no? Y bueno, pues prácticamente pues la hemos visto desaparecer poco a poco, ¿no? Y de alguna manera las ciudades, no solo Santa Cruz de la Palma, sino todas en general, creo que acaban de alguna manera convirtiéndose en auténticos museos de arte sacro al aire libre, pero no solo museos de imaginaría, sino también de la música, también de la indumentaria, y por supuesto la propia ciudad de alguna manera juega con ese juego de sacralización, ¿no? Desde los bandos municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, que alientan a que la gente participe de manera activa, como receptores activos, hasta la decoración que se propicia pues, el Domingo de Ramos con las palmas y olivo a las colgaduras y incluso también la recuperación de la iluminación histórica a través de faroles con velas que se instalaban en las fachadas de las viviendas. Me parece que esos son de alguna manera los rasgos que muchos son comunes, como decía Carlos al principio, decía verdaderamente una tarea que está por hacer, unificar y llegar de alguna manera a ciertas conclusiones en cuanto a qué es lo que Canarias de alguna manera ha creado como propio de alguna forma en la Semana Santa, ¿no? A través de esa aclimatación de esos elementos que nos han legado, que nos han donado, y como decía Carlos al principio, son todos plenamente canarios, aunque sea una imagen flamenca con la Virgen de los Dolores que recibe culto, y que además no fue una imagen concebida previamente para procesionar, y que está ahí procesionando nuestra Semana Santa porque nos ha dado la real gana de que así sea, ¿no? Y ahí está, ¿no? Desde una imagen flamenca como esa, a, yo qué sé, al Cristo de la Piedra Fría, en fin, que es mexicano a más no poder, y en fin, y luego pues todas esas obras pues más locales, desde la imaginería o las creaciones tinerfeñas, los legados gran canarios, a los propios legados isleños. Pues muchas gracias, Víctor. Yo creo, si Manuel Jorge no nos dice otra cosa, que el reloj se convierte en un traidor de este tipo de mesas que para todos es insuficiente y que bien valdría más que una mesa redonda, una cuaresma entera de mesa y de compartir. Permítanme, porque lo tenía aquí, yo creo que al menos traer la voz del Papa Francisco a esta mesa, antes de que Manuel Jorge nos concluya, ¿no? Es un párrafo muy significativo, muy chiquito,
que tiene mucho que ver con lo que es la evangelización, la cultura, el patrimonio y la experiencia de los pueblos. Dice Francisco: del mismo modo, podemos pensar que los distintos pueblos en los que ha sido inculturado el Evangelio son sujetos colectivos, activos, agentes de la evangelización. Y esto es así porque cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. La cultura es algo dinámico, que un pueblo recrea permanentemente y cada generación le transmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las distintas situaciones existenciales, que ésta debe reformular frente a sus propios desafíos. Me parece que es un párrafo que deja sabor y que nos ayuda a valorar la Semana Santa, no solo en Canarias en general, sino en cada rincón en los que podemos participar cada uno de nosotros en estos próximos días de sabor, como decía Laforé, de vivencia del acontecimiento en la Jerusalén atlántica. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Disculpen que no haya podido haber ese debate enriquecedor posterior, y muchas gracias a la Fundación por darnos esta ocasión. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. La verdad que el tiempo siempre manda, ¿no? Y el tema es un tema muy importante, muy denso. Ahora mismo recuerdo sobre todo el planteamiento de Elías, ¿no? De decir, bueno, qué está ocurriendo, esto se está progresando, pero está acabando, o qué es lo que va a suceder, ¿no? Una especie de planteamiento un poco apocalíptico de las cosas, ¿no? Bueno, las cosas, yo creo, desde mi punto de vista, evolucionan, todo evoluciona, y no creo realmente en una, digamos, finalización, algo definitivo de... Se te fue la voz, Manuel. Le han dado ustedes una visión muy importante de lo que pretendíamos, ¿no? En estas intervenciones le hemos dado visibilidad a una Semana Santa y a una cultura que está a su alrededor y dentro de ella, en unas circunstancias ahora de pandemia en la que, bueno, no se puede celebrar de la manera que nos gustaría a todos celebrar la Semana Santa en unas condiciones normales. La Fundación Canarias Siglo XXI ha querido hacer con esta actividad pues, un homenaje a la Semana Santa y a su cultura, y yo creo que hemos traído a los mejores y las mejores ponentes de esta cuestión, ¿no? de esta área tan importante de la sociedad. Es fundamental. No estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de amor, y estamos hablando de cosas que en general la sociedad ha ido, pues no sé, perdiendo. El tema de la pandemia en algún sentido parecía que nos iba a mejorar un poco más, pero no sé, la impresión ahora mismo que da es que hemos vuelto a lo mismo, quizás un poco peor, ¿no? En fin, agradecimiento a ustedes que tienen la Fundación Canarias Siglo XXI para lo que ustedes quieran, lo que ustedes demanden. Si tienen la intención a lo mejor de la presentación de un libro, de algún trabajo, de alguna actividad, no duden en ponerse en contacto con nosotros, que estamos al servicio de la sociedad. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Ser la vía de un camino hacia la sociedad, y que la sociedad conozca lo que se está haciendo y conozca la opinión de muchas personas expertas en diferentes áreas de la vida, ¿no? Por mi parte, también agradecer al equipo de la Fundación, a Flora y al resto de los compañeros y compañeras que constituyen o que formamos este pequeño equipo, pero muy activo de la Fundación, y reiterarles eso, mi agradecimiento. Juan Pedro, pues lo que dije al principio, desde el primer momento que nos pusimos en contacto, tu interés fue elevadísimo, y bueno, gracias a eso hemos también conseguido unos magníficos y unas magníficas ponentes.
pues que han permitido pasar un rato muy importante, muy interesante y abrir esa vía de visibilidad que siempre es necesario para todas las cosas, pero en este caso, pues para la Semana Santa y para su cultura, porque realmente se lo debemos en estas circunstancias que estamos viviendo. Encantado de conocerles y aquí tienen su casa, en la Fundación Canaria Siglo XXI.